¿Qué tal? ¿Estás Perdón, ¿Cómo estás? ¿todo bien? Todo bien. Por favor, sí. Bienvenido. Gracias. Buenas. Bienvenidos al episodio número 31 del Legal y Cotidiano. Para efectos del episodio del día de hoy, tenemos el gran honor y la gran oportunidad de poder participar y conversar junto al abogado Francisco Villegas, quien es actualmente docente de la Universidad Cotec en las materias de propiedad intelectual y derecho civil, de sus sesiones. Bueno, antes de comenzar, Francisco, quisiera darte las gracias por haber aceptado la invitación. Y antes de ahondar más en ese tema de la propiedad intelectual, tengo entendido que también tienes una página en las redes sociales donde brindas también los servicios en lo que es propiedad intelectual, ¿verdad? Así es. Primero, Humberto, muchísimas gracias por permitirme participar en este espacio. Es un honor también poder ver que un exalumno Claro, me ha invitado. La verdad es que para mí es algo muy gratificante. Sí, efectivamente, yo empecé en el libre ejercicio hace 7 años que me gradué, pero tuve este primer encuentro con la propiedad intelectual recién graduado de la universidad, ¿ok? ok. En la maestría fue que encontré esta, esta nueva materia que se relaciona mucho con mi hobby, que es la música, y también con la escritura, que yo en mi tiempo libre publico libros de ficción. Entonces comencé a sentirme muy relacionado una conexión muy íntima con la propiedad intelectual. Eh, Cuando me terminó de dar el flechazo de la propiedad intelectual fue en la maestría, como te digo, en la clase de Derecho Marcario. Ok, Y el profesor era Guillermo Cabanelas de las Cuevas, el famoso catedrático que escribe los diccionarios. correcto. Y pues estuvo un día ahí, nos explicó el tema de la propiedad industrial, específicamente en el derecho marcario. Nos habló del cotejo marcario, con todos estos parámetros del cotejo marcario. Y es ahí yo me enchufé, y ahí nunca más paré. Entonces, efectivamente, llevo alrededor de 6 años, 7 años haciendo la propiedad intelectual. Tengo un canal en redes sociales, una cuenta que se llama FBP Legal, que es de mi estudio jurídico, en el cual me dedico a propiedad intelectual, derecho corporativo y derecho contractual. Perfecto, perfecto. Y aparte Ahora, soy catedrático. y antes de, como, digamos que profundizar o definir lo que en este caso sería la propiedad intelectual, a nivel de tu experiencia, ¿qué es lo que en propiedad intelectual te ha tocado un poco más difícil o cuál es la parte más quisquillosa, digamos así, de la propiedad intelectual? Hacer entender al cliente que tiene que tener una cultura preventiva de cara al derecho. No que sea un derecho reactivo, sino que sea un derecho eh, preparado, o sea, anticiparse al problema. Y como nuestra propia cultura latinoamericana es de apagar incendios, eso sí ha sido un gran desafío a nivel profesional y a nivel académico también, porque la gente deja todo para el último. Entonces es un poco eh, culturizar o sembrar la semilla de el derecho preventivo o la cultura jurídica preventiva. Correcto. Ahora, Mm. básicamente, Francisco, ¿qué nos puedes mencionar acerca de qué abarca la propiedad intelectual como tal? Bueno, aquí estamos rodeados de propiedad intelectual. Estamos viendo cómo se van generando derechos de autor y derechos conexos. Por Correcto. ejemplo, mientras se está grabando este video, el productor de la grabación está adquiriendo derechos porque se protegen desde la creación. Hay una obra audiovisual en la cual está participando. Tenemos alrededor nuestro libros que son obras literarias que también están protegidas por el derecho de autor. Y el celular del caballero que nos está grabando ahorita tiene una marca, es un signo distintivo. Tenemos inclusive hasta patente en los instrumentos que se están utilizando para eh, Para grabar. grabar y de cierta manera darle un mejor sonido a esta producción. Entonces tenemos algunas aristas de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se respira en todas partes, caminando por la calle, mientras estás haciendo un supermercado, hay propiedad intelectual. La propiedad intelectual protege
las creaciones de la mente. Y también protege la identificación de un negocio o de Ok. una persona con respecto a determinado producto o servicio que ésta comercia. Entonces, un poco para aterrizar estas ideas así un poco poéticas que te acabo de decir, eh, la propiedad intelectual protege las creaciones de la mente humana y también protege la distintividad, las imágenes, los signos, los símbolos, los signos distintivos de un negocio o de una persona con respecto a determinado producto o servicio que comercia. Ok, y en esta parte de la propiedad intelectual, ¿cómo podemos o de qué forma ahora para los, como hemos visto que se ha puesto de moda o ha habido un exponencial porcentaje Ujú. de crecimiento en cuanto a los emprendimientos a nivel de la pandemia, ¿cómo ellos pueden proteger jurídicamente? Me gustaría primero darte una clasificación general de la propiedad intelectual para poder Ok, avanzar en el ejemplo, si me permites. claro, entiendo que es también propiedad Claro, la propiedad intelectual industrial. tiene dos grandes clasificaciones. La clasificación de la propiedad industrial, que ahí deviene la marca, el nombre comercial, la patente, el diseño industrial. Y ahí tienes otro grupo que es el de los derechos de autor y derechos conexos. Ok, Ok, entonces en derechos de autor y derechos conexos lo más famoso, pues como te dije el ejemplo del principio, que estamos rodeados de propiedad intelectual. Tenemos los libros, que son obras literarias, que es derechos de autor. ok, ok. De ahí tienes en la propiedad industrial, tienes las marcas, que es un signo distintivo. Por ejemplo, Legal y Cotidiano, FBP Legal, Nike, Coca-Cola. Ok, Son signos distintivos. eso entra en marcas. Eso entra en marcas, en derecho marcario, porque tienes, eh, por ejemplo, un signo distintivo de servicios, clases NISA de servicios, servicios legales, FBP Legal. De ahí tienes en Coca-Cola, que sería bebidas, entonces es un producto. Correcto. De ahí tienes el nombre comercial, que mis profesores en la universidad me lo comentaban como si fueran primos hermanos. Un poco para efectos didácticos lo explicaron así, pero ¿por qué son primos hermanos a nivel jurídico? Porque comparten determinadas características, como por ejemplo la identificación de un negocio, una persona, o un servicio, una actividad comercial, O la distinción, que es por la así decirlo. distinción y tiene que ser distintivo, lógicamente. Pero la diferencia entre nombre comercial y marca es que el primero, el nombre comercial, se adquiere con su uso justo en el mercado de forma pacífica, continua y de buena fe por más de 6 meses. Y la marca, para adquirir la propiedad sobre una marca, tienes que registrarla. Ok, De ahí tenemos, volviendo a la clasificación en la propiedad industrial, tenemos la patente, que protege las invenciones. Es una solución técnica a un problema técnico. Tiene que tener tres características. Tiene que tener nivel inventivo, tiene que ser novedosa y tiene que tener una aplicación industrial. Y también, no, o sea, la invención tiene que cumplir con los requisitos de patentabilidad que están establecidos en el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el código de que ingenios, se lo llama como, Código de como Ingenios. se le dice. Y ahí tenemos los diseños industriales, que lo que protege exclusivamente es la estética del producto tridimensional. ¿Ok? Ok, Entonces esas son digamos, las grandes clasificaciones. Ahí tienes obviamente tienes las obtenciones vegetales, tienes el secreto empresarial, tienes muchas aristas más, pero digamos la división tradicional es la que te estoy diciendo. Y los derechos conexos que pertenecen a los derechos de autor son los derechos que tiene el artista ejecutante de la obra, el productor de fonogramas y los radiodifusores. ok, ¿Ok? perfecto. Entonces, esa es, digamos, la clasificación tradicional que da la doctrina y la cátedra sobre la propiedad intelectual. Correcto, y aquí en esta parte, los emprendedores entonces, o los negocios, por así decirlo, ellos tienen que proteger tanto su marca como su nombre comercial. Correcto. Hay que hacer una distinción importante y ahí es donde un poco entra ya la creatividad del abogado, ¿no? El asesor. El nombre comercial se protege, como te dije, desde su primer uso, pacífico continuo. Pero para poder tú ejercer derechos sobre él, digamos que un tercero quiera apropiarse indebidamente de tu nombre comercial, tú tienes que demostrar su uso de los últimos 6 meses. Ok, ¿Ok? En cambio, pero, por eso es que te digo que es prima hermana de la marca, porque a pesar de aquello, tienes que hacer una declaración. Esa declaración, me rectifico, no tienes que hacer una declaración. La declaración es optativa, pero obviamente vas a hacer la declaración
como derecho preventivo, para que si el día de mañana te dicen, no, que yo usé primero este nombre, no, yo ya hice esta declaración, el SENAI me la aprobó, tanto es así que el proceso declarativo del nombre comercial pasa por el mismo proceso de examen legal que el de una marca. Ok. Entonces, versus la marca, que la marca tú la puedes usar, pero no es tuya hasta que esté registrada mediante una resolución administrativa que te conceda el SENAI, que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, que es la entidad nacional que te otorga la titularidad sobre una marca, en un sistema tributivo, en una resolución administrativa que te dice que eh, Humberto Águila es propietario de la marca Legal y Cotidiano, Ok, en el evento que te la concedan. y ellos se dedican a todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual como propiedad Correcto, industrial. correcto. Propiedad industrial, o sea, conceden patentes, registras, o sea, declaras la autoría de obras, es la que resuelve las oposiciones Ok, en caso ahora, del procedimiento de una marca, y en de esta registro. parte, entonces, el nombre comercial es lo mismo que el lema comercial. ¿O son No, cosas lema comercial diferentes? es la frase, o como dicen los norteamericanos, el eslogan que acompaña a la marca. La marca tiene que haber un registro de marca previo o una solicitud de registro de marca previo al lema comercial, porque el lema comercial complementa a la marca, es decir, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ok, Un lema comercial no puede subsistir por sí solo, tiene que acompañar a una marca registrada o en proceso de registro. ok, entonces el lema comercial, por ejemplo, en Nike es Just Do It. Exacto. Ok, Ujú. perfecto. Ahora, entonces ya una vez hablando sobre los emprendimientos, ahora, los e-commerce también pueden ser protegidos. Por supuesto que sí, los e-commerce pueden ser protegidos por la clase 35, Ok, clase NISA 35 que es de servicio. Porque la misma clasificación NISA te dice que tú puedes, digamos, abastecimiento de producto de terceros. Es decir, yo pongo un e-commerce de cárnicos y de camarones ok, y de mariscos. Entonces tengo mi bodega y lo instrumento, lo materializo a través de un e-commerce, que no es otra cosa que una aplicación o una página web en donde tengo un catálogo de productos, en donde ellos a través de un botón de pagos me compran los productos y se los dejo mediante un delivery. ok, Entonces, tranquilamente yo pudiera registrar mi marca de venta de mariscos, que yo compro mariscos a las, a las empacadoras de camarón y a mis proveedores X y Z, los pongo en un congelador, a través de mi e-commerce les hago publicidad y mediante un sitio web de ventas ellos me compran. ok. Y en esta Entonces, parte, en el e-commerce también influye lo que sería entonces el código de comercio electrónico. Al ser sí, un negocio en el sentido de que, en el sentido contractual, ya un poco se escapa de la propiedad intelectual, claro, porque primero el código de comercio permite los contratos electrónicos y los smart contracts también. Segundo, porque la ley de comercio electrónico le da una equivalencia o le da igual tratamiento legal a un documento escrito que a un documento electrónico. Y le da relevancia desde hace ya más de 20 años, a la firma electrónica. Entonces, no habría problema, sí, por supuesto. Es completamente legal tener un e-commerce en el y Ecuador. en los negocios ahora o en los Déjame aclarar un poco, es completamente legal en tanto y en cuanto respetes la normativa de ley de defensa del consumidor y ok, de protección de datos personales, pero eso también se escapa un poco de la claro, esfera de la ya sé. propiedad intelectual, pero claro, aprovechando de A tener que en cuenta. a tener en cuenta las normas de defensa del consumidor y las normas de protección de datos personales para que sepa el usuario que está, el receptor de los datos personales sepa qué está haciendo, pues el titular, ¿no? Claro, correcto. Y ahora en esta parte de los emprendimientos, entonces, ¿qué es lo más recomendable, por así decirlo? Ya Dependiendo, es caso a caso. Te voy a contar un caso personal, que mi primer contacto con la propiedad intelectual. Porque el desconocimiento viene de todas las esferas y de todas partes. Cuando yo tuve mi primer encuentro con la propiedad intelectual a nivel de práctica, fue de práctica de hobby. Fue cuando ok, tenía 22 años y estaba grabando mi primer disco, porque a mí me gusta tocar música. Y mi productor me decía, pues esto es muy cómico, porque mi productor me decía, yo tengo derechos conexos o afines sobre tu
sobre tu obra, sobre la grabación. Yo le decía, ¿qué vas a saber? Si yo soy abogado, le decía. No era ni abogado ni sabía. Porque yo estaba en segundo año de universidad y ni siquiera había tenido contacto con la propiedad intelectual todavía. Entonces, desde el desconocimiento, y la verdad es que eh, un poco charlatán, Claro. le dije, no, esa canción es mía porque la ley de propiedad intelectual en esa época era la ley de propiedad intelectual, me protege a mí la obra desde mi creación. No tenía idea de lo que eran los derechos conexos, ¿no? Pero luego después el tiempo le fue dando la razón al productor y efectivamente cuando estaba en la maestría, yo estudiando, comencé a leer los libros y decía, pues derechos conexos, los productores de fonogramas. Y desde ahí yo supe que, bueno, ahí él me dio una cachetada con guante blanco desde hace más de 10 años, Claro. él sabía lo que estaba diciendo. Entonces, desde ahí parte el desconocimiento, ¿no? Eh, Volviendo al tema, esas anécdotas yo me imagino que las ha de tener muchos emprendedores. Muchos emprendedores piensan que por el simple hecho de que usan un signo distintivo para su producto, ya la marca está protegida y no, tienes que registrarla. Entonces, eso es una de las, de los grandes retos de ser, digamos, abogado en propiedad intelectual, que tienes que un poco con amabilidad y con este, Con un mensaje claro, con por un así mensaje decirlo. claro y didáctico decirle al emprendedor, mira, fulano, sutano, esto no está bien, tienes que registrar tu marca porque puede pasar que ha pasado, no vas a ser ni el primero ni el último que se te toman la marca y Correcto. vas a tener que invertir mucho dinero en refrescar tu marca o en cambiar el nombre y cambiar toda la imagen corporativa o en su defecto litigarla y pelearla para que sea nuevamente tuya, pues y tiene que haber unos argumentos bien sólidos por parte de la persona. Por ejemplo, lanzando ideas al aire, podrías presentar, si esta persona registró esa marca maliciosamente, simplemente para hacerte la vida imposible, tendrías que presentar este, una Ante acción la, administrativa por falta de uso ante la Senadi mismo. ante el Senado, sí. Ok, y en esta parte, ¿cuánto tiempo, o sea, es que tienen que tener algún tiempo de registro las marcas? Es decir, se les puede volver a Claro, las renovar. marcas, la ley te dice que tienes 10 años de marca y las Ok, puedes renovar 6 meses antes del vencimiento o 6 meses después, que es un periodo de gracia que te da la ley. ok, Si es que tú no haces la renovación dentro de este periodo de tiempo que te acabo de indicar, este, la marca pasa al dominio público. ok. Y al pasar la marca al dominio público, cualquier persona se podría apropiar, ya no indebidamente, porque es el Claro, dominio público, de forma legal. de Ahora, forma legal, sí. en esta parte, ¿cómo sería el proceso en cuanto a nivel internacional? O sea, ¿cuál es la organización o cuál es el ente que protege estos derechos intelectuales de forma internacional? A nivel nacional, bueno, como te dije, tienes el SENAI, que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y a nivel internacional tienes la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene algunos ejes fundamentales, entre ellos administrar tratados internacionales que tengan que ver con propiedad intelectual. También brinda capacitaciones, algunas gratuitas, para culturizar a los ciudadanos del mundo, digamos, por el tema de la propiedad intelectual. Y también también participa en foros internacionales, organiza foros, entre otras cosas. Perfecto. Y ahora Ujú. para las personas, en este caso, que se realizan a lo que sería la elaboración o la programación de softwares. Ellos también, ¿desde qué momento pueden proteger Ya, sus desarrollos, por así el decirlo? software a nivel local se lo maneja como si fuera, el tratamiento jurídico es de obra literaria, es decir, un derecho de autor. Entonces lo que se protege es el código fuente. Ok, Y como es un derecho de autor, se protege la creación. Entonces ahí tú tienes un tema súper interesante, que es el artículo 115 del Código Orgánico de Economía Social de los código Conocimientos, ingenios. Creatividad e Innovación, Código de Ingenios. Para efectos de nuestra conversación va a llamarse Código de Ingenios ahora en adelante, Correcto. porque me quedo sin aire cada vez que lo digo. Entonces, el Código de Ingenios en el artículo 115 te dice que la obra pertenece al autor. Entonces vamos a un caso práctico. Yo soy emprendedor, tú eres programador. Yo te digo a ti, prográmame. Pero no firmamos un contrato. Ya la ley hace una presunción de que tú eres el autor. Entonces, antes de contratarte y pactar precio, me tengo que sentar contigo, te tengo que decir, ok, Humberto, estos son
los términos generales de la app o del software o del programa de ordenador. Una vez hecho eso, yo me doy la vuelta, voy a hablar con mi abogado de confianza y le digo que redacte un contrato de cesión de derechos patrimoniales. Ok. ¿Ok? En ese contrato pues están los términos y condiciones generales de cualquier transacción lícita. Y ahí tú pones un precio, ¿no? Por desarrollar esta obra, por programar esta obra. Digamos que sean $5,000 más IVA, graba IVA esto. Ujú. eh, y ponemos los plazos de entrega, las órdenes de trabajo, bla, bla, bla. Y ahí tú me cedes los derechos, pero me cedes los derechos a perpetuidad y en todo el territorio, no en todo el territorio ecuatoriano, sino en todo el mundo. Ok. Entonces esos son los consejos que yo daría. Una vez eso ya te blindas de que el día de mañana el programador quiera explotar de tal o cual forma la obra cuando ya fue cedida previamente mediante un contrato. Ok, o sea, y en este caso igualmente tienen que hacer una declaración o inscribirlo, digamos, en la... No se inscribe porque se protege de la creación, sino que se declara la autoría o se declara la titularidad. En este caso, la ley hace un tratamiento especial. Te dice que el productor de un software es la persona que toma la iniciativa de la realización del software y por tanto ejerce los derechos morales y los derechos patrimoniales. En este caso, porque el sistema del SENADI para poder hacer la declaración tiene varias calidades de comparecencia. Lo ideal sería de que el emprendedor, que es el que encarga hacer la obra, la declare como titular, como solicitante y como productor del software y haga comparecer al autor, que es el programador, Ok. y adjunte el contrato de cesión de derechos patrimoniales. Y al final del día, eso va a estar va a estar en los archivos del SENADI y en caso de cualquier litigio se pueda reproducir como prueba esa declaratoria. Entonces, lo ideal es que este contrato de cesión de derechos patrimoniales tenga un reconocimiento de firma ante notario y luego se haga la declaratoria ante el SENADI. Ok, perfecto. O sea, Ujú. pero eso es lo más recomendable, pero igualmente valdría, digamos, un contrato privado de cesión de derechos patrimoniales. Sí valdría, pero lo ideal es que sea con reconocimiento de firma, porque después va a Correcto. decir, no, es que yo no firmé esto. Ok, Entonces el reconocimiento de firma a nivel notarial hace que efectivamente la identidad de esa persona y la firma se certifique. perfecto. Ujú. Ahora, en este caso, la misma cesión de derechos patrimoniales, bueno, pues como su nombre lo dice, está cediendo los derechos Es que correcto. generen a nivel económico, pero en ese caso también igualmente cedes es la autoría, ¿o no? No, la autoría no se cede porque la autoría viene del derecho moral y el derecho moral es irrenunciable, inalienable, Ok. inembargable e imprescriptible. Lo En, que cede son los derechos patrimoniales, es decir, los derechos de explotación sobre la obra. ok, Ujú. perfecto. O sea, en ese caso igualmente dentro de la SENADI va a estar que la autoría fue la Del del programador. programador. Sí, Ok, ok, así perfecto. es. ¿Y cuánto tiempo es, y una vez que se ceden estos derechos patrimoniales, igualmente a la persona que se le ceden ya tiene la totalidad de los derechos y puede cederlos también? Así Claro, mismo. igual tú en el contrato puedes estipular todas esas condiciones. Ok, Que va a poder explotar la obra, va a poder transformar la obra, la va a poder licenciar, la va a poder transferir a terceros sin autorización y todos los permisos que el abogado y las partes consideren necesarias en virtud de la negociación en particular. claro. Ahora, Ujú. regresando un poco a lo que sería en este caso las marcas. Tengo entendido que también, eh, bueno, no las Disculpa que te marcas, interrumpa, sí. es importante destacar que el software se protege como obra y por tanto, como obra literaria y por tanto los derechos patrimoniales, si es que es una persona jurídica que los tiene, duran 70 años. Ok. Y después eso pasan al dominio público y si es una persona, Si no los renuevas, o igualmente. no se pueden renovar, No duran se puede 70 renovar. años Ok, en persona jurídica. ok, En persona natural duran toda la vida del autor y luego de su muerte 70 años más. ok. Y en Ujú. esta parte también tengo entendido que dentro de lo que sería la propiedad intelectual o los emprendimientos, también funciona en este caso lo que serían los acuerdos, acuerdos confidenciales. O Ya, eso es los... un tema de secreto empresarial, Eso, ¿ok? exactamente. Sí, hay una figura muy interesante. Primero, para poder entender el secreto empresarial también es importante tener
digamos, un trasfondo de lo que es la patente. Ok. La patente protege las invenciones que tengan nivel inventivo, que sean novedosas y que tengan aplicación industrial, ¿ok? Ok. De producto o de procedimiento. Tiene que estar fuera del estado de la técnica. ¿Qué es el estado de la técnica? Todo lo que se conoce en ese ramo de la ciencia antes de presentar la solicitud Ok. de patente. ¿Ok? Entonces, tú lo que usualmente haces antes de patentar algo es hacer una búsqueda general del estado de la técnica Ok. para saber si ese producto o ese procedimiento ya está patentado o hay algo similar. O sea, ¿qué es lo que se conoce hasta ¿Qué es lo ahora que se sobre eso? conoce en el mundo? ¿Ok? Sobre esta... Porque la patente, como dicen los catedráticos del derecho de patentes, es una solución técnica a un problema técnico. Ok. ¿Ok? Entonces, lo que te concede el derecho luego de un examen de legalidad y un examen técnico es una suerte de monopolio, de explotación sobre esa invención durante 20 años. Ok. Entonces, nadie puede utilizar este invento por 20 años, salvo que yo lo licencie, o lo enajene, o lo venda. ¿Ok? Dicho esto, esta creación o este invento está protegido mediante el sistema de patentes y es de público conocimiento. Nadie lo puede utilizar, pero todo el mundo sabe cómo funciona. Entonces ahí es donde entra el secreto empresarial. El secreto empresarial es la otra polaridad. Mantener en secreto un procedimiento o un conocimiento técnico que ayuda a mejorar de determinada forma la producción de un producto, valga la redundancia, o la prestación de un servicio. Ok. Entonces son dos esferas, dos polaridades. Uno es público, protegido, y el otro es secreto y por ser secreto está protegido. Ok. Y pueden ser complementarios. Hay algunos doctrinarios que te dicen que puedes complementar el conocimiento sobre alguna patente que no quieras divulgar, que la puedes proteger con secreto empresarial, y tienes la patente en sí. Ok. Entonces hay gente, y esto es muy cómico porque tengo un amigo que es muy ocurrido, que le gusta también la propiedad intelectual, y él dice que el secreto empresarial es la patente de los chiros, Ok. porque no tienes los recursos suficientes para poder proteger ese conocimiento técnico, por tanto no lo divulgas y lo mantienes en secreto, porque te sale más barato. Pues una patente te dura 20 años, pero tienes que pagar el mantenimiento anual, que es... Igual tienes los descuentos por ser, si eres MIPYMES o tienes otra condición, puedes acceder a un descuento, pero igual sigue siendo más caro Claro. formalizar una patente o perfeccionar una patente y por tanto te concedan la explotación monopolizada de ese producto de procedimiento. O si tienes un determinado procedimiento que es secreto, que tiene valor potencial económico o un valor económico intrínseco y sea difícil acceder para un experto en la materia, O soluciona un que problema soluciona un problema técnico, entonces tú lo proteges con secreto empresarial. El técnico. secreto Es una empresarial, notaría, ¿no? a eso vamos. El secreto empresarial, como te digo, es un conocimiento técnico que ha sido celosamente guardado, que tiene una capacidad de generar determinado valor agregado a tu negocio. Ok. Por ejemplo, el ejemplo clásico es la fórmula de la Coca-Cola, que supuestamente el vicepresidente y el presidente de la fábrica de la empresa son los que la conocen y dicen por ahí que el presidente y el vicepresidente no pueden viajar en un mismo avión, porque de caerse ese avión o de tener un accidente la fórmula de la Coca-Cola desaparece. Claro. Entonces el vicepresidente tiene que viajar en un avión y el presidente en otro. Entonces ellos han optado por guardarlo como secreto empresarial y eso depende mucho de la asesoría legal que tenga el cliente en determinado momento. Lo interesante del secreto empresarial es que no tienes un límite de tiempo. Mientras permanezca secreto, va a ser secreto y por tanto va a ser protegido. Y, Ok. y los blindajes son contractuales. ¿Ok? Entonces un contrato de confidencialidad con una penalidad fuerte para que el día de mañana, y esto tiene efectos totalmente disuasivos, psicológicos en el receptor del secreto, para que si el día de mañana a él se le cruce por la mente divulgar el secreto, él no lo divulgue porque la consecuencia jurídica es que tengas una penalidad fuerte, Ok. una multa. De ahí
ciertas formalidades, porque la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado, en su artículo 27, numeral 7, te habla sobre el secreto empresarial y le da la opción al titular de una información confidencial o una información no divulgada que se la deposite en el protocolo de un notario, un sobre lacrado, y luego de eso el notario lo incorpora a su protocolo, lo protocoliza y notifica al SENADE. Ok. Entonces es una notificación, es algo meramente declarativo, porque solo el titular del secreto sabe lo que hay en ese sobre lacrado. Sin embargo, le da mayor formalidad a la protección del secreto. Ok, y en este caso también se deriva lo que serían entonces que puedas permitir el acceso a ese secreto. Es decir, O sea, es algo formal, declarativo, disuasivo. Sirve para estipular en el contrato que, como antecedente, que ese secreto está depositado en el protocolo de un notario. ok, Y le da mayor formalidad o solemnidad al momento de... No solemnidad en el sentido estricto del derecho, sino como más solemne, más formal. ok, pero Ujú. en este sentido me refería a los contratos de know-how que son llamados. ¿Sí? Ya, nuestro Código de Comercio permite el licenciamiento de know-how, que es un secreto empresarial. Pues know-how puede Claro. ser secreto empresarial. Ok, Tú también podrías depositar en el protocolo de un notario tu know-how, que es una información o un conocimiento técnico que lo quieres proteger como secreto. Entonces tú tomas todas las medidas que sean necesarias para que ese secreto se quede como secreto. ok, Entonces firmas contratos de confidencialidad, capacitas a la gente que tiene, digamos, acceso de cualquier forma o por cualquier medio a ese secreto para explicarle las consecuencias legales de divulgar un secreto. ¿Ok? ok. Perfecto, y ahora también hablando acerca de lo que serían eh, las patentes, o mejor dicho, las marcas, dentro de lo que sería la propiedad intelectual, eh, se puede ingresar también o registrar lo que serían los olores distintivos. Nuestra, nuestra legislación permite registrar la marca olfativa. Hay varios tratadistas que dicen que hay una especie de barrera que la pone la misma doctrina o el mismo criterio institucional respectivo que te dice que como carece de representación gráfica no puede ser registrada, pero nuestra ley lo permite. Ok, perfecto. O sea, Ujú. como el... Hay muchas posturas de doctrinarios respecto a la marca olfativa, pero sí, nuestra ley la permite. Ok, perfecto. Y Ujú. eso también es asimismo eh, con una declaración ante el Senado, con una No, eso inscripción. Eso, pasa por el mismo procedimiento de un registro de marca común y silvestre. y tiene el mismo tiempo, 10 Claro, años. pero en caso de que se te la concedan, claro, 10 años, sí. Ok, perfecto. Ahora, un poco más, ya habiendo abarcado, o pudiendo haber abarcado de forma general lo que sería la propiedad intelectual, ¿qué recomendaciones puedes dar a las personas que están recién comenzando con un negocio, con un emprendimiento? Siempre es asesorarse con un abogado e ingresar directamente su marca o su lema Una comercial. vez que te hagan maduro el tema de la imagen corporativa o de lo que quieran hacer, y antes de hacer dependiendo, porque usualmente los emprendimientos ecuatorianos son unipersonales, es decir, de una sola persona. Entonces, y son de bajo riesgo financiero. Entonces no se requiere la constitución de una compañía, una SAS, de una sociedad por acciones simplificada que limite la responsabilidad del inversionista porque la inversión es relativamente baja. Ok, Entonces lo que primero recomendaría es, sí, efectivamente, como dicen algunos pioneros de la propiedad intelectual en Guayaquil y en el Ecuador, es que se registre la marca. Efectivamente. Y aparte uno puede acceder a descuentos. Uno como MIPYMES puede acceder a un descuento que es el RUM, ok, registro único de MIPYMES, eh, que haces el procedimiento administrativo y te dan el descuento del 50% en la tasa. ok, Entonces ya no perfecto. pagas 208, sino que pagas 104. Y asimismo igual se debería tener, digamos, que un diseño gráfico. Claro, o sea, tiene que ser, depende, pues si es una marca denominativa, pues solo el nombre de la compañía, perdón, el nombre de la marca, el signo distintivo, o usualmente pues las marcas ahora ya tienen la parte figurativa y la parte denominativa, convirtiéndola en un signo distintivo mixto, y pues
que la registren como marca mixta. Y en este caso, cuando se registra esta marca, o el emprendimiento, por así decirlo, en cuanto a los servicios que te brinda la propiedad intelectual, primero se tiene que registrar un servicio, y si el negocio se dedica también a otro tipo de servicio, hay que registrarlo nuevamente. Por supuesto, porque tienes 45 clases NISA. Ok, Entonces digamos que, y esta es la clásica, digamos que yo soy emprendedor de prendas de vestir, ¿ok? Entonces, y las hago yo. Entonces, lo que voy a proteger es en la clase 25, voy a proteger los productos, las prendas de vestir. Pero el día de mañana yo abro un local o abro un showroom y quiero vender mi ropa en ese local, pero también quiero vender ropa de terceros. ok, Ya registro mi marca en servicios, que es la 35, abastecimiento de productos de terceros. O también puedo declarar el nombre comercial, porque es un establecimiento mercantil en donde vendo productos míos, producidos por mí, y productos de terceros también. ok, Ujú. perfecto. Ahora, ya para finalizar, Francisco, ¿qué recomendación también podrías dar, digamos, que a las personas, tanto como estudiantes o profesionales, que quieran estar inmiscuidos en el tema de la propiedad intelectual? No es tan difícil, qué tan amplio es, que hay que tener en cuenta en base a esto. Mira, en base a mi experiencia, me he dado cuenta que ahora los abogados que hacen propiedad intelectual se subespecializan a su vez en derecho marcario, en derecho de patentes o en derecho de autor. Ok, Antes, hace unos 10 años, hacía propiedad intelectual y el abogado de propiedad intelectual te hacía todo tipo de procedimientos. Pero ahora veo, y esto es algo que es reciente, hace 2 años, que ahora me dicen, no, ¿sabes qué, Francisco? Yo solo hago derecho marcario. ¿Sabes qué, Francisco? Yo solo hago patente. Entonces, que primero tengan una noción fundamental de lo que es la propiedad intelectual, pues tienen que, lo recomendable es acceder a una educación, pues accediendo a una maestría si no tienen los fondos para poder hacerlo. La OMPI hace cursos gratuitos de propiedad intelectual, inclusive tiene textos muy buenos sobre la propiedad intelectual si quieren dar los primeros pasos en la propiedad intelectual, y luego leer, leer, leer y leer y codearse con gente que esté en el medio, buscar una suerte de mentor, mentor. Ok, eh, para que los vaya guiando, y estudiar y comenzar, y una vez que tengan eh, nociones fundamentales, empezar a prestar sus servicios, porque no vas a prestar un servicio sin conocer técnicamente el servicio que prestas, ¿no? correcto. Entonces yo quería que unos 2 años de estudio profundo, conseguirse un mentor que lo instruya ya en la práctica, con los primeros casos, pero con un acompañamiento con este mentor, y ya cuando tenga la experiencia suficiente, pues se lance al mundo, pues, a prestar sus servicios. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que hemos podido abarcar bastante bien lo que sería la propiedad intelectual, dirigida a lo que son los negocios, y nuevamente te doy gracias por haber aceptado la entrevista, y espero que podamos volver a conversar en un momento. Muchísimas gracias por el espacio, y cualquier cosa estamos a las órdenes. Chéverísimo. Muchas gracias. No se olviden de seguirnos tanto en Instagram como legalycotidiano.es, en TikTok como legalycotidiano.es. Y este capítulo va a estar tanto en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Y bueno, pues agradecerle nuevamente al Estudio Jurídico Pareja Stack y a Asociados por permitirnos grabar en sus instalaciones. Hasta luego.